Nico, que bueno, me convocó a este panel realmente impresionante, que mucho no sé cómo llegué acá, pero bueno, es un honor y les agradezco la invitación. Bueno, y a mis compañeras del instituto y al Colegio de Abogados de Trenquelauquen, que siempre nos apoya y nos está incentivando a que nos sigamos capacitando, digamos, para ser cada día un poco mejores profesionales en lo que podamos. Voy a iniciar con el tema, bueno, yo había preparado también un poco relativo a los acuerdos prematrimoniales. En realidad, la familia es el centro de la vida de las personas de una sociedad y, bueno, toda familia precisa respetar ciertos deberes y derechos entre sus integrantes. Cuando hablamos de familia, hablamos no solo de la familia tradicional, sino de las familias ensambladas, de padres, hijos, nietos, hermanos. Bueno, cada vínculo familiar está determinado también por un aspecto patrimonial que de algún modo debe ser atendido en algún momento. Y estas cuestiones patrimoniales que se dan de modo normal y regular en la vida de las personas, cuando les exceden los conflictos, o sea, ya no pueden manejarlos, es que llegan a nosotros, los profesionales, en busca de soluciones. Por eso la mirada preventiva en realidad, o sea, puede surgir cuando ya está el conflicto instalado, y lo que yo quería un poco dejar, ¿cómo se dice? Disculpen si me pongo un poco nerviosa. Al hablar de mirada preventiva, o sea, referirme por ahí al aspecto de los matrimonios, que no son solo los matrimonios hombre-mujer, sino hoy en día en nuestro país está también, a raíz de la ley del matrimonio igualitario, también reconocido matrimonios entre personas de igual sexo, a las uniones de hecho, y de qué forma prevenir conflictos, si se puede, en las uniones de hechos. Y también iba a hacer un resumen sobre lo que son la negociación, la mediación y conciliación en estos aspectos. Bueno, para empezar, quería hablar de qué son los acuerdos prematrimoniales, que ahí tenemos. Es un contrato firmado por dos personas con carácter previo al matrimonio, donde se regulan los futuros aspectos económicos financieros de su convivencia. Regulan los asuntos económicos financieros que de una u otra forma deberán ser afrontados durante la vida conyugal. Hay transparencia en los bienes de la sociedad conyugal y se prioriza la economía procesal en la disolución. Esos serían los aspectos por ahí, que se quiere, positivos de que exista o no un acuerdo prenupcial. Y como negativo, podría ser que en la etapa de negociación una de las partes puede considerar que se vulneran sus derechos al encontrarse en una desigualdad económica, porque hablábamos por ahí, como decía la doctora Horowitz, que a veces existen distintos tipos de familia y cuando uno decide casarse hay que también tener en cuenta esos aspectos de la situación económica de cada persona que se va a unir en ese matrimonio. Con respecto a lo que sería el proyecto que figura que está el proyecto de unificación del código, lo tenía bastante más largo, lo fui reduciendo, pero no hice tiempo, por eso les pido disculpas. Bueno, en nuestro proyecto de unificación del Código Civil, porque hoy en día no existe en nuestra legislación, no están incorporados, pero que de aprobarse yo creo que sería una muy buena herramienta para prevenir, si bien no todos los conflictos patrimoniales que pueden surgir de un divorcio o separación, sí se podrían salvar algunas cuestiones. Así, en el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial se incorpora la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias, que es el único existente en la actualidad, y el régimen de separación de bienes con acuerdos prenupciales. Igualmente, aun cuando se hubiera optado por el régimen de separación de bienes, el inmueble asiento del hogar conyugal queda especialmente protegido al requerir el asentimiento de ambos cónyuges para cualquier acto de disposición. Ahí vemos que se encuentran reguladas en el artículo 446 al 450 de dicha normativa, y que antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden hacer estas convenciones y que pueden tener únicamente
los siguientes objetos: designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio, la enunciación de las deudas, las donaciones que se hagan entre ellos y la opción que hagan por alguno de los regímenes matrimoniales previstos en el Código. Así, las personas que desean casarse podrán firmar un acuerdo prenupcial para mantener separados sus bienes y no tener que compartir su patrimonio con su cónyuge, algo que hasta hoy no está permitido por la ley. Sin embargo, estos acuerdos tendrán sus límites, solo se podrá firmar antes del matrimonio y no como ocurre, por ejemplo, en Uruguay, donde se permiten los acuerdos postmatrimoniales. Los matrimonios ya existentes seguirán obligados a compartir el 50% de sus bienes gananciales. Por otro lado, existe un inventario de aportes, es decir, que el acuerdo prenupcial se puede modificar tras un año de la firma del acuerdo, y también antes de casarse la pareja podrá firmar una convención matrimonial que implica registrar ante un escribano la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio, la enunciación de las deudas y las donaciones que se hagan entre ellos. Esto implica que cada una de las partes sale de la relación con lo mismo con lo que entró y que hizo constar en la convención. Pero además se podrá optar por los distintos regímenes matrimoniales en relación con la división de bienes gananciales obtenidos durante el matrimonio. Esto es la sociedad conyugal tradicional o separación de bienes. Considero que esta reforma va a beneficiar al matrimonio, sin lugar a dudas. Casarse será la manera de establecer un acuerdo sobre qué le corresponde a cada uno en principio. Se podrá optar por la sociedad conyugal tradicional en acuerdos sobre en la que se dividen en partes iguales los bienes, o por una en la que cada uno preserva y sigue siendo dueño de lo que gana. Y en cierta forma podría cambiar un poco el paradigma de que no casarse preserva el patrimonio personal, porque por el contrario contribuiría a evitar conflictos patrimoniales entre los cónyuges. Bueno, ya les dije que las convenciones deben ser hechas por escritura pública, solo producen efectos a partir de la celebración del matrimonio y en tanto el matrimonio no sea anulado, que dicho régimen patrimonial puede ser modificado después de la celebración del matrimonio por convención de los cónyuges. Esto está en el artículo 449, que habla de la modificación del régimen y establece que después de la celebración del matrimonio el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Y para que el cambio de régimen produzca efecto respecto de terceros, deberá anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Con respecto al carácter supletorio que establece el 463, es que a falta de adopción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos en la celebración al régimen de comunidad de ganancias, que es el que tenemos en la actualidad. Otro tema son las uniones convivenciales, que también incluye las uniones convivenciales tradicionales hombre-mujer y hoy por hoy también las uniones convivenciales afectivas entre personas de un mismo sexo. Es una unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o diferente sexo. Eso lo establece así el proyecto. Con respecto a la unión del hombre y la mujer o de personas de igual sexo, una comunidad, el hecho de habitación de vida debe ser susceptible de público conocimiento, es decir, no debe ser ocultada por los sujetos, que es un poco lo que habla el doctor Frega hoy cuando habla que a veces hace difícil esa carga probatoria, porque existe ese ocultamiento por pudor, por temor a la mirada ajena. Y bueno, yo creo que esta reforma es importante en ese aspecto también, porque quedarían resguardados los derechos de todos, sin importar qué tipo de unión se trata. Bueno, hoy por hoy sabemos que no existe una legislación respecto de las uniones convivenciales y bueno, el anteproyecto para el Código Civil contempla la creación de la figura, como les estaba diciendo, para las parejas no casadas y equipar algunos derechos a los del matrimonio. Ya les definí cómo está establecido en el código, también establece la posibilidad de firmar un pacto de convivencia, cuyo contenido es regular la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común, la atribución
constitución del hogar común en caso de ruptura y la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura de la convivencia. Esto significa, con respecto al pacto de convivencia, que la pareja podrá firmar dicho pacto para regular la contribución de las cargas, la división de los bienes comunes en caso de separación, y que a falta de pacto cada integrante de la pareja ejerce libremente las facultades de administración y de disposición de los bienes de su titularidad, o sea, porque ellos llevan los bienes propios los pueden seguir a falta de pacto, ejerciendo la administración de los mismos, con la restricción regulada en este título para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentran en ella. Con respecto a la vivienda familiar y lo que hay en ella, como lo fui acortando, bueno, con respecto a la vivienda familiar, lo que hay en ella, en caso de que la pareja se disuelva, deberá repartirse en partes iguales o bien resguardarse para uno de los hijos menores de edad. Esto es importante porque ya queda establecido que hoy por hoy, cuando sucede la separación en las uniones convivenciales, empieza la guerra de no, la heladera es mía, no, yo compré el lavarropa, no, si vos no trabajás. Y bueno, lo mismo que pasa en el matrimonio, pero al no tener ningún tipo de regulación, es muy difícil el tema de la prueba, porque quién va a comprar un electrodoméstico o el colchón o lo que fuere y guarda todos los recibitos. O sea, hoy por hoy esa carga probatoria es muy difícil en todo aspecto y bueno, de regularse efectivamente, que en el caso que se termine que salga el código, sería muy importante en este aspecto también. Después habla de la indemnización por ruptura, que dice: cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Puede ser una única vez o una cuota mensual por el tiempo equivalente a lo que duró la convivencia. Esto está legislado en el artículo 524, que efectivamente cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Y habla de que puede consistir en una prestación única, una renta por un tiempo determinado, que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto lo decida el juez, pero que deja establecida esa posibilidad de la compensación económica. También habla de la fijación judicial en el artículo 525, que lo determina, o sea, la procedencia del monto de esa compensación, el juez deberá determinarlo en base a ciertas circunstancias y las detalla, como ser el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y finalización de la unión, a la dedicación de cada conviviente brindó a la familia la crianza y educación de los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese. Esto estamos hablando de lo mismo del caso de la madre, que se quedó al cuidado de los hijos y postergó, si se quiere, su profesión o actividad laboral previa a esa unión y debe seguir de alguna forma su vida con los hijos a cargo. Entonces, bueno, se tiene en cuenta eso también. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica y la atribución de la vivienda familiar, entre otras circunstancias que debe el juez tener en cuenta. Y por último, con respecto a la distribución de los bienes, habla de, a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder. Finalmente, quería hacer una breve reseña de lo que es negociación, conciliación y mediación. Lo voy a nombrar, porque sé que el doctor acá va a hacer explayarse mejor y más largo. Bueno, la negociación, que es un concepto que, como ya sabemos, se define de la acción de discutir cuestiones comunes entre dos partes con el propósito de conseguir un acuerdo. Negociar es dar algo a cambio. Esto lo
lo puse, digamos, porque me parece que como profesionales todos tenemos una responsabilidad de, si se quiere, antes de enfrentar el litigio judicial o nos viene a consultar nuestro cliente, tratar de agotar esa instancia de negociación con la otra parte, con el abogado, que eso sería una forma, a mi entender, de prevenir los conflictos. Otra herramienta, que es la conciliación familiar, que en la provincia de Buenos Aires es el procedimiento previo, la etapa previa que se lleva a cabo antes de proseguir con el juicio. Está la consejera, está regulado en los artículos 832 a 837 del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, establece las funciones y las atribuciones, que es justamente el asesoramiento y orientación a las partes, intentando la conciliación y procediendo de la manera más conveniente al interés familiar y de las partes, sin perjuicio de la actuación de las leyes que confieren a los asesores incapaces. O sea, es como una actuación previa, y está el equipo interdisciplinario que colabora en tratar de acercar a esas partes que vienen con conflictos emocionales, y cuando se derivan en temas patrimoniales es como que todo se mezcla. Entonces esa conciliación, a mi entender, muchas veces da resultado y es preventiva de los conflictos patrimoniales. Y por último, cortito, el tema de la mediación familiar, que actualmente se ha convertido por diversos países del mundo en un método alternativo de solución de conflictos, que es muy utilizado por la sociedad. Algunos estados han regulado la misma y otros están tomando recién la experiencia, como es en nuestro país. La implementación de esta alternativa en sus legislaciones por constituir una pacífica y efectiva forma de resolver los conflictos entre los miembros de la familia. Y por último, esta frase, la vida va más deprisa que el derecho, esta ya no transcurre en el ámbito familiar y la historia nos habla de ella en el lenguaje acostumbrado. En la familia no se entra por elección, sino por pertenencia ética. Y de la doctora Dolores Llayarte: nuestro principal imperativo de cara al futuro es dar respuestas verdaderas a las familias y sus integrantes conforme a los desafíos sociales, cuyas consideraciones no se pueden soslayar más. Y en eso creo que entramos todos con nuestra responsabilidad social que tenemos como profesionales de aportar esa mirada preventiva, tratando de asesorar a nuestros clientes, de tratar de evitar conflictos, ya sea por todas estas herramientas de negociación, mediación, conciliación, para que podamos ser una sociedad un poco menos conflictiva y también poder trabajar desde un aspecto más social,